Bueno, saludos. Desearles buenos deseos, bendiciones y quisiera hablar con ustedes un rato sobre un tema de interés, un tema importante para la región latinoamericana y caribeña. El pasado 26 de julio, el presidente de México, Andrés López Obrador, en conmemoración del natalicio del libertador Simón Bolívar, manifestó en un acto protocolar con representantes de las naciones latinoamericanas en México que era el momento de sustituir a la OEA con otro ente que no sea lacayo de nadie. El presidente mexicano eh, hablaba o habló de la integración de los países en una organización semejante a la Unión Europea, lo que nos recuerda eh, cuando el presidente Hugo Chávez, en conjunto con otros países aliados, creó la UNASUR, creó la CELAC, Petrocaribes y el ALBA. De igual forma, el presidente Nicolás Maduro apoyó en sus declaraciones esta manifestación del presidente mexicano, Manuel López Obrador, y lo invitó a reforzar la CELAC. ¿Qué es la CELAC? Leo aquí un artículo de RT en español y dice de la siguiente manera: la CELAC es un organismo creado en 2011, principalmente impulsado por el fallecido líder venezolano Hugo Chávez, que congrega a 33 países de América Latina y el Caribe, sin incluir Estados Unidos y Canadá. Para entender su conformación hay que remontarse al año 2005. Ese año, en el Mar del Plata, Argentina, se realizó la cuarta cumbre de las Américas. Pero a la par se llevó a cabo la cumbre de los pueblos, a la que asistió el presidente Chávez. El líder venezolano, en ese momento, señaló que el objetivo del encuentro era enterrar el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que impulsan o que impulsaban Estados Unidos y Canadá. Entonces pronunció su recordado ALCA, ALCA, al carajo. Y también señaló: los pueblos ya no aceptan aquí presidentes entreguistas, ni presidentes arrodillados al imperialismo. Los pueblos piden verdaderos líderes. Más adelante, con la mayoría de gobiernos progresistas en la región, se dio vida a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, cuyo tratado constitutivo se firmó en 2018, pero aún quedaba pendiente unir a América del Sur con América Central y el Caribe. En diciembre de 2008 se llevó a cabo en Salvador de Bahía, Brasil, la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo, iniciativa del entonces presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Y fue la primera vez en 200 años que los representantes de los países de la región se reunían sin Estados Unidos y sin Canadá. Ahí impulsaron una integración regional y otros encuentros. En febrero de 2010 se realizó la cumbre de la Unión en la Ribera Maya, Cancún, México, y finalmente en diciembre de 2011, en Caracas, Venezuela, se llevó a cabo la cumbre fundacional de la CELAC. El presidente Hugo Chávez, el 28 de enero del año 2018, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, nos hablaba de la CELAC de la siguiente manera. Cito textualmente: la CELAC es el proyecto de unión política, económica, cultural y social más importante de nuestra historia contemporánea. Y en esa misma cumbre, decía el comandante Chávez, estaremos honrando
la memoria de nuestros libertadores y libertadoras. En la CELAC, como quería Bolívar, hemos vuelto a ser una sola patria. Ahora, inmediatamente después de que el presidente mexicano realiza estas declaraciones de sustituir a la OEA por un nuevo organismo que integre a las naciones suramericanas, la propuesta fue aplaudida por el gobierno de Bolivia y por el gobierno de Venezuela, pero en contraparte fue condenada por el gobierno colombiano, el cual, como histórico lacayo, como el histórico títere del gobierno del Imperio Norteamericano, las declaraciones de la canciller de la República de Colombia fue de condenar estas propuestas, ya que no puede haber según ellos no puede haber una integración de los países latinoamericanos sin que esté presente Estados Unidos y Canadá. Ahora, el presidente Nicolás Maduro, como fiel seguidor del legado del comandante Hugo Chávez, él propuso que se continúe fortaleciendo la CELAC. La CELAC, que es el ente, como les dije hace rato, leímos hace rato, es el ente, el órgano que reúne los países de la América, mucho más allá del tema económico, sino en el tema social, en el tema político y la integración de los países de la América Latina. Ahora, tomando las declaraciones de Colombia, ¿es posible, será factible que se cree un nuevo organismo o que se integre Estados Unidos y Canadá a la CELAC? Pues claro que es factible. La única condición es que la CELAC o cualquier organismo que se cree no puede servir para que sea otra OEA que se encargue de amenazar la soberanía, la democracia y la integridad de las naciones. Estados Unidos, Canadá y cualquier otro país puede hacer negocios con cualquier país latinoamericano siempre y cuando respete la soberanía, la integridad de esos países. ¿Qué sucede con la OEA? Que la OEA se convirtió, primero que bueno, que fue una propuesta del gobierno de los Estados Unidos en la integración de varios países en lo que en el tema del panamericanismo. Luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, luego de la Segunda Guerra Mundial, se crea la OEA, y con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, Estados Unidos aprovecha para utilizar el organismo como una fuerza de combate en contra de la amenaza del socialismo. Y bueno, ya ustedes conocen ya toda la historia que ha venido sucediendo con referente a la OEA, golpes de Estado, incitan al bloqueo a los países que defienden su soberanía y una serie de cosas que ya ustedes y yo conocemos. Entonces, sí se puede hacer una organización donde esté Estados Unidos y Canadá, siempre y cuando, o sea, es una organización que no va a ser un apéndice del imperio norteamericano ni de las transnacionales, sino que va a ser una organización que integre, que sea mediadora, que sea que escuche, no tome decisiones por encima de los gobiernos, sino que escuche las partes para poder mediar, poder negociar en cualquier conflicto interno o entre dos o más países. Ahora, nos decía el comandante Chávez, hablando de la OEA, y del Imperio Norteamericano. Dice el comandante Chávez, esto lo dijo el 28 de febrero del año 2010, dice: lamentablemente la OEA se convirtió en su principal instrumento de dominación y por ello debe desaparecer más temprano que tarde. Es decir, que la Organización de Estados Americanos, como lo decía también el comandante Chávez y lo decía el comandante Fidel, no era más o no es más que el Ministerio de Colonias del Imperio de los Estados Unidos de Norteamérica.
Y ahora, debido a esta realidad y debido a una serie de acontecimientos que han venido sucediendo en Latinoamérica y en la cual ha estado envuelta la Organización de Estados Americanos, los países, los gobiernos de las repúblicas soberanas, independientes, los estados independientes de cada una de estas naciones, sus gobiernos y sus pueblos, eh, ven la realidad de la amenaza en la cual se ha convertido la OEA. Y es por eso que desde ya hace ya un tiempo para acá, los gobiernos de las naciones sudamericanas han buscado la forma, la manera de integrarse en nuevas organizaciones para darle pie, darle paso a que desaparezca la Organización de Estados Americanos. Es por eso que el comandante Chávez, en conjunto con otros presidentes, crea la CELAC, crea la UNASUR, crea Petrocaribe, crea el ALBA, y ahora el presidente mexicano, presidente Obrador, solicita que la OEA debe desaparecer y que debe crearse un nuevo organismo. Entonces, los invito a que continuemos dándole seguimiento a estas declaraciones, ya que no solamente fue el presidente Manuel López Obrador en ese momento, sino que en estos últimos días también su canciller ha, ha dado el mensaje claro de que la OEA debe desaparecer y debe crearse un nuevo mecanismo de integración para los países de la América. Así que continuemos observando cada detalle de lo que sucede en la geopolítica latinoamericana. Y para cerrar o para terminar, quiero cerrar con estas palabras del presidente Hugo Chávez, las cuales fueron dichas en el aló presidente número 256 desde la ciudad sagrada de Tiwanaku, en Bolivia, el 28 de mayo de 2006. Nos dijo el comandante Chávez, leo textualmente: los pueblos de América Latina se levantan y se levantan sobre su conciencia. Y eso es lo que está sucediendo. La América Latina despierta, porque una vez más la espada de Bolívar recorre estas tierras con la llama sagrada de la libertad. Así que sigamos adelante y fue un placer hablar un rato con ustedes. Hasta la próxima. Esperando que dejen en sus comentarios sus opiniones, qué les parece estas declaraciones, qué les parece este video. Y bueno, que le den me gusta. Así que nos vemos en la próxima y continuemos en la lucha por la integración de la América Latina y el Caribe y los pueblos del mundo.